Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de Perú, un país que a ojos de los extranjeros está viviendo una crisis política permanente. 5 años con 6 presidentes, 3 congresos, decenas de ministros, 8 expresidentes que están siendo acusados, que han sido acusados de corrupción. Una presidenta como Dina Boluarte que fue criticada por varios gobiernos de Latinoamérica. ¿Qué pasa en Perú? Estamos en contacto con Mávila Huertas. Ella es analista política peruana, periodista, escritora y conductora de Ampliación de Noticias de RPP, Radio Programas del Perú. Muchas gracias, Mávila, por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué pasa en Perú? ¿Por qué tantos presidentes? ¿Por qué tantos ministros? ¿Por qué tantos congresos? ¿Por qué tanta crítica internacional? ¿Qué pasa en Perú? Si me preguntas por la fotografía de este momento, te puedo decir que tienes a los 2 poderes del Estado más importantes, digamos, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pendiendo de una garantía legal más sin legitimidad. Esa es la foto de este momento. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esta sucesión de presidentes, de ministros, de escándalos de corrupción? Creo que tiene que ver mucho con las grandes reformas que se hicieron en el año 90, hacia las décadas de los 90, y cómo los peruanos en general, y sobre todo nuestra clase gobernante, nuestra clase política, no terminó por entender que una cosa era el modelo económico, pero que no podía haber desarrollo y prosperidad si no iba de la mano de un fortalecimiento de la democracia. Esta suerte de cuerdas separadas, el día de hoy, no existe más. Y se está afectando una con la otra. En el Perú, en algún momento, vivíamos bajo piloto automático. El país seguiría creciendo, se seguía hablando de reducción de pobreza, se seguía hablando internacionalmente del milagro peruano, pero aquí nosotros ya percibíamos los primeros síntomas de lo que sería un caos. Y como te digo, al día de hoy, una deslegitimación total y una falta de expectativas y de optimismo
y de fe en el sistema democrático. Pedro Castillo, presidente de izquierda, maestro rural, dirigente del sindicato de los profesores, nunca antes elegido en un cargo público, asume la presidencia y al poco tiempo comete una enorme cantidad de errores. Lo mirábamos de afuera y era un personaje singular, por decirlo de alguna manera, y resulta que es destituido después de intentar un autogolpe al estilo Fujimori. Uno se acuerda de Perú, autogolpe Fujimori. Ahora un autogolpe Pedro Castillo. ¿Se repiten las cosas en Perú? A ver, el caso de Pedro Castillo yo diría es completamente diferente al de Alberto Fujimori. Para comenzar, Alberto Fujimori llegó y de alguna manera tenía respaldo popular. Pedro Castillo gana una elección por un voto que en efecto le pertenece, no vamos a negar ello, tiene un apoyo sobre todo de las comunidades rurales, especialmente en el sur del país, una población que se ha sentido al margen de este desarrollo del que hablábamos al inicio, pero también por un gran antivoto contra su contendora Keiko Fujimori. Es decir, el antifujimorismo es realmente el que permite el triunfo de Pedro Castillo. Por lo tanto, desde ya era completamente diferente a un Alberto Fujimori que sí llegó y que se pudo incluso reelegir constitucionalmente, legítimamente, porque tenía gran arraigo popular. Castillo no. Castillo sabía que era precario y precaria también su fuerza en el Congreso. Ahora, nadie imaginó, ni siquiera los más especializados analistas, los más meticulosos pronosticadores, analistas políticos, nadie, que Pedro Castillo un día por la mañana se iba a levantar con la intenta de hacer un golpe de Estado. Hasta ahora, confesamos, la pregunta permanece abierta. Nadie sabe exactamente si le tendieron una trampa, le dijeron que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y realmente no lo tenía, si fue una torpeza, si fue pronto un mareo en el poder. Pero lo concreto es que Castillo anunció un golpe de Estado y nadie le hizo caso. Y como dices tú, ese personaje folclórico finalmente terminó el día de hoy encerrado en una prisión y procesado por una serie de casos de corrupción que ya se venían ventilando, que ya eran de público conocimiento. Es más, el Congreso no lo había podido destituir porque no se conseguía la cantidad de votos. Si Pedro Castillo no hubiese cometido ese golpe de Estado tan torpe, probablemente hoy seguiría siendo presidente del Perú, pero no lo es. Y al Congreso no le quedó realmente otra que vacar al presidente, ¿no? En este caso sí se tuvo que conseguir los votos porque ya era un asunto pues que si no la población salía y ahí finalmente podías generar un caos de dimensiones tremendas a nivel social. Pero eso es lo que pasó con Keiko Fujimori, su adversaria, perdió por muy pocos votos, de derecha, sí, 3 veces candidata, sí, o sea, una candidata casi permanente, y cuando perdió dijo, aquí hay fraude. Y por lo tanto sí, ya la duda se instaló de inmediato el día 1 en que Pedro Castillo estaba en el poder. Había tratado el Congreso de destituirlo 2 veces, estaba a punto de iniciar una tercera votación de destitución, es decir, un acoso permanente también en contra de Castillo. ¿Pueden gobernar los presidentes peruanos en estas condiciones? Es muy difícil, y tú mencionabas la palabra diálogo, y a mí me parece que ahí está la clave del problema peruano. El Perú es una sociedad, como muchas, que se ha visto al día de hoy muy polarizada. En el Perú estamos partidos en 2, probablemente hasta en 3 sectores, que no quieren transar. Hoy, por ejemplo, hay una suerte de acuerdo de permanencia que antes no podías creer posible entre un ala de la izquierda y un ala de la derecha, simplemente para mantener el statu quo de cara a 2026. Pero en el camino se están repartiendo instituciones, se está tratando de mantener una suerte de estabilidad al cuoteo. No es que un presidente no pueda gobernar, pero un presidente necesita de un partido político y de operadores y negociadores a nivel político. Lo que ha sucedido en los últimos años es que realmente los partidos políticos se han deteriorado muchísimo. Hoy no tenemos partidos políticos, casi estamos hablando de, grupos que se vinculan momentáneamente por un interés, pero que al cabo de medio año, no te hablo de 1, al cabo de medio año esos intereses de pronto cambian y ese grupo se parte en 2 o 3 y se reconforman otros grupos. De las bancadas inicialmente del Congreso han aparecido 3 o 4 más de las que había. Por lo tanto, no hay partidos consolidados. Y esa es la gran tristeza de la democracia peruana hoy por hoy. Y lo que no te garantiza tampoco que nada a futuro pinte como algo mucho más estable, lamentablemente. Corrupción. Hay una dispersión política, partidos políticos muy débiles, pero hay algo más, corrupción.
porque resulta que se dice por parte de la Contraloría peruana que el año 2022 se perdieron 24.000 millones de soles solo en corrupción y 8 expresidentes, algunos ya muertos, han sido acusados de corrupción. Entonces todos prácticamente son acusados de corrupción, Pedro Castillo incluido. ¿Qué es esto de que todos caen en la corrupción si es que se verifican estas acusaciones? Bueno, guarda directa relación con lo que te acabo de mencionar. El hecho de que la política ya no esté gobernada o que la gente que participa en política, las personas, los políticos, vamos a ponerlo así, persigan algún tipo de ideal o se tenga una visión país a futuro, no existe. Lo que existen ahora son grupos que intentan cooptar el poder, sienten que la máquina económica podía seguir funcionando como si nada. Por lo tanto, entonces, estos grupos intentan llegar, hacer negocios, captar todo lo que pueden desde el Estado, pero en ese camino saben además que su duración no va a ser muy larga, que así como llegan, se van a ir. Digamos que son aves de paso en la política. Y estas aves de paso lo que hacen es, en el momento en que tienen el poder, pues lo aprovechan al máximo para sus propios intereses, de ahí las tantísimas denuncias por corrupción, y luego ven cómo escapan, además con un poder judicial que está sobrepasado de investigaciones y que por lo tanto tarda mucho. Hoy por hoy tú mencionabas algunos casos de corrupción que tienen a presidentes si no presos, fugados, y a uno incluso que se suicidó poco antes de ser detenido, y esto tiene que ver con el caso Lavallato. Estas investigaciones todavía están vigentes, en algunos casos ni siquiera se ha llegado a juicio. Por lo tanto, los procesos se dilatan, la justicia no llega y esa sensación de impunidad favorece lo que te decía en un inicio, un mercantilismo. La política en Perú es un mercado persa, eso es lo que es ahora. Y hace falta trabajar muchísimo para recuperar la institucional que en algún momento pudimos haber tenido, aprovechando además de ese motor y de esa economía que crecía prácticamente sin parar y que necesitara apretar siquiera un pie en el acelerador, caminaba sola. Algunos dicen que en el caso de Lavallato, con Odebrecht, con OAS, con otras empresas, son varias, esto venía de los tiempos de Fujimori. O sea, si eso es así, significa que todos están corruptos uno tras otro, independientemente de quién los haya elegido, de la campaña que hayan hecho, de la promesa que hayan realizado, da todo lo mismo. Pero no solamente eso, sino que las investigaciones que se hicieron en el Congreso son investigaciones parciales, o sea, ni siquiera fueron capaces de investigar imparcialmente a todos, sino que hubo asuntos un poco grotescos de favorecer a algunos en desmedro de otros en esta investigación. Bueno, pero ¿quién se salva entonces? ¿Cuál es la institución que resiste todo esto? Porque además entiendo que hasta ahora no hay ninguna sentencia firme en los casos de corrupción. No, el caso más concreto y el que está mucho más próximo a cerrar, el que podríamos decir en términos coloquiales es el caso más redondo, es el caso de Alejandro Toledo. El caso de Alejandro Toledo es bastante diferente a los otros. ¿Por qué? Porque en ese caso sí se ha seguido la pista del dinero y de un soborno, que es un soborno millonario que se pagó por la construcción de la carretera interoceánica. El caso Toledo cuenta con la versión del socio, el que fue finalmente la persona que recibió el dinero, ¿no?, en sus propias cuentas para luego transferírselas a Toledo, y Toledo, bueno, hizo una serie de compras sospechosas que no se correspondían con sus ingresos, y ahí la investigación comienza y logra terminar con el testimonio de este colaborador eficaz, Joseph Maiman, amigo y socio de Toledo. Los otros casos son más complejos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el financiamiento de las campañas. Y en el financiamiento de las campañas hay mucha información que llega desde Brasil. Hoy por hoy todavía en el Perú estamos citando a los funcionarios de Odebrecht que trabajaron aquí, como Jorge Barata, y a los propios directivos de esta empresa para que comparezcan ante la justicia. No ha llegado toda la información completa. Hay muchos aspectos que todavía no se conocen. La tipificación también en algunos casos le ha jugado en contra la Fiscalía. La Fiscalía considera que son lavado de activos, pero para que sea lavado de activos, la legislación peruana señala que tú tienes que saber el origen ilegal de los fondos que te entregan, porque el financiamiento de campañas, al momento en que se recibieron esos dineros, no era un delito aquí. Entonces el asunto se entrampa también en las figuras legales. Las defensas apelan,
los procesos de investigación se amplían, se declaran casos complejos y es así. Y algo que mencionabas que no quiero dejar de decir, el problema de la institución y de la falta de credibilidad y de la confianza en las instituciones. Es verdad, no somos un país que tenga instituciones sólidas. En el Perú vivimos a la subsistencia diaria. Yo diría que hoy por hoy más que nunca queda muy claro este ímpetu de sobreviviente, estas ganas, este emprendedurismo, como se dice de los peruanos. Hay una población altamente informal, el 70, si no más, de la población trabaja de manera informal y se autosostiene en detrimento de un Estado sólido y firme en sus instituciones que en efecto se han visto cada vez más deterioradas o copadas porque se considera que son puestos de trabajo y por lo tanto la burocracia ha crecido. Un Estado que ha crecido en burocracia pero ha decrecido en eficiencia. Algunos dicen que Pedro Castillo, por su origen, por su modestia, porque era un hombre de izquierda alejado del poder, no era un hombre corrupto. Sin embargo, habló un señor que se llama Bruno Pacheco y lo delató. Entonces uno dice, pero hasta Pedro Castillo también cayó inmediatamente porque la presidencia estuvo muy poco tiempo en la corrupción. Pero, por supuesto, Bruno Pacheco era secretario de Palacio de Gobierno, nada menos. Y cuando la Fiscalía ingresó ante alguna sospecha de corrupción, encontró $20,000 en el baño del despacho del secretario de Palacio de Gobierno, del despacho presidencial, del secretario del presidente. Entonces, imagínate la imagen y el golpe tan duro en términos de imagen, de espectáculo que se ofrece a los ciudadanos. ¿Cómo vas a creer en la democracia o cómo vas a creer en que en efecto queda por ahí la esperanza de tener algún político que no caiga en las garras de la corrupción si este hombre que venía del pueblo, que se llamaba a sí mismo un maestro honesto, que jamás metería las manos en dinero que no es suyo, de pronto termina siendo ampallado el secretario, su hombre de confianza, la persona que trabajaba a su lado directamente con $20,000 en el baño, que hoy se sospecha venían de pagos que se hacían para ascender de coroneles a generales en la policía. Estamos hablando de un escándalo en pleno gobierno y con pleno ejercicio de la presidencia. Pedro Castillo ofreció una imagen de limpieza, de transparencia, vendió un mensaje de esperanza, ¿no? En contraste con la figura desgastada, tú lo has dicho, de Keiko Fujimori, ya había sido candidata y venía siendo como la continuidad de esta clase política envuelta en los escándalos de corrupción del caso Lavallato. Castillo emergía. Había protagonizado una huelga magisterial, pero más allá de eso no se conocía. Sin embargo, era solamente la cara de un partido político que en realidad tampoco lo era, sino una agrupación entre un sindicato, lo que fue el esbozo de un partido político de izquierda, Perú Libre, ¿no? Que realmente lo que llegó es a decir, bueno, es hora de que nosotros también tengamos parte del botín, de ese botín que es el dinero estatal. De ese botín que está lleno y del que nos vanagloriamos, del que el Banco Central de Reserva dice que la economía peruana siga muy sólida, pues bien, ese apetito de hacerse del poder fue el que lleva a Castillo a la presidencia. No teniendo las calificaciones para presidente, no teniendo un partido en el que él haya militado, porque era básicamente un candidato invitado, no teniendo cuadros. Ninguno de esos primeros ministros, digamos, fue un ministro relativamente exitoso en el manejo de las carteras. No tenía conocimiento alguno de la gestión pública. Yo te diría que fue prácticamente, una elección fallida la que lleva a Castillo a la presidencia. Una suerte de lance de dados. ¿Me entiendes? Hacemos esto con el vasito, lanzamos los dados, sale Pedro Castillo. Ese fue el presidente que tuvo el Perú. Algunos dicen, gente de izquierda, dicen que esto lo ha aprovechado la derecha, la caída de Castillo, el error de Castillo, para un contragolpe, para dominar de nuevo la política peruana, para establecerse en sus fueros, para, más allá de las elecciones, lograr nuevamente dominar absolutamente Perú. ¿Eso es así? A ver, es cierto que hay un sector de derecha, es cierto, pero es relativo poder hablar, por ejemplo, de una derecha en los términos más tradicionales y de una izquierda también en los términos más tradicionales. Yo diría que la derecha está más asociada hoy a los sectores conservadores y la izquierda todavía continúa siendo un proyecto.
hay un sector progresista de la izquierda, por ejemplo, que apoyó a Castillo, pero que ahora está completamente desmarcado, que es un sector liderado por Verónica Mendoza, que fue también candidata a la presidencia y que en segunda vuelta ella apoyó la candidatura de Pedro Castillo, endosó su electorado a Pedro Castillo, que era un electorado joven, ¿no? Con pensamiento un poco más progresista, que dijo, bueno, no a Keiko, vamos con Pedro Castillo, a ver si le damos la oportunidad a esto que es un completo signo de interrogación. Pero hoy que Castillo no está, hoy que Castillo ya no es más presidente, lo que podemos decir es que tanto la izquierda como la derecha, y te hablo del partido que llevó a Castillo a la presidencia, que es Perú Libre, como la derecha representada por el fujimorismo, fíjate tú, los dos partidos que llegaron a enfrentarse en esa segunda vuelta, el día de hoy han firmado una suerte de alianza. Lo que percibe la ciudadanía es que aquí hay una alianza, que se ha repartido cupos en la mesa que dirige el Congreso, que mantiene la señora Dina Boluarte, porque es mejor tenerla ahí antes que ir a elecciones sin estar preparados, ¿no? Que mientras tanto está tratando de ver cómo copa instituciones como la Defensoría del Pueblo, a donde ha llegado un señor lleno de cuestionamientos, alguien que no reúne los requisitos académicos ni el perfil que tenían históricamente los defensores del pueblo. Lo que hay es una alianza. No podemos hablar de izquierdas y derechas en el sentido más tradicional, sino una suerte de aventura política, o conservadora o progresista. Y en el medio de lo cual surge, pues, o queda una población absolutamente desorientada, sin un liderazgo claro. El centro todavía está muy inmaduro, muy verde en el Perú. Mávila, vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar una pregunta planteada. Sí, claro que sí. Me refiero a las protestas. Hubo protestas violentísimas en Perú, no tanto en Lima, pero sí en otras zonas. Y en estas protestas hubo 60 muertos, uno de ellos era policía, y por lo tanto la pregunta que te dejo planteada es si en algún momento estas protestas se pueden reproducir, puede haber nuevas protestas, si hubo represión por parte de las autoridades y las fuerzas policiales, y si es que se atentó en esa represión a los derechos humanos. Volvemos en un instante. Bueno. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Mávila Huertas, ella es periodista, conductora de ampliación de noticias de Radio Programas del Perú, y dejamos una pregunta planteada en el sentido de, hubo violentas protestas en Perú, muchos muertos, 60 muertos, muchísimas personas heridas. Claro, uno se hace la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo represión policial, como dicen algunos? ¿Se atentó a los derechos humanos en esta represión? ¿Puede esto repetirse, renovarse una vez más en medio del malestar de la ciudadanía o no? En principio, lo que mencionábamos antes, el golpe de Pedro Castillo no fue, y su destitución posterior en el Congreso, que ojo, fue una vacancia provocada por el autogolpe, un autogolpe absolutamente torpe, porque de pronto él salió diciendo que disolvía el Congreso de la República, las instituciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría, etcétera. No fue entendido
claramente en el sur del país. Es decir, no se comprendió bien que el Congreso lo que había hecho era reaccionar con una vacancia al presidente por lo que había sido claramente un comportamiento inmoral, por haber roto el orden constitucional, que es como lo llamamos. Por lo tanto, la sensación que quedó fue simplemente que el Congreso, en algunas regiones del país y en algunos lugares alejados, el Congreso sacó a Castillo y Castillo se parecía a mí. El Perú es un país sumamente complejo. Parte de su riqueza es también su mayor debilidad. Somos un país de múltiples razas, somos un crisol de razas y de naciones incluso. Por lo tanto, una cosa es lo que se percibe en el sur, otra en el centro, en el norte, en fin. Las protestas se tornaron muy violentas porque hubo un sector de la población que no reconocía, que no entendía lo que había ocurrido, que simplemente sintió que Pedro Castillo había salido. Pero también es cierto que en los últimos meses de su gobierno, tanto Pedro Castillo como sus aliados, y hablo aquí de dos personajes claves, su primera ministra Betsy Chávez y un asesor, Aníbal Torres, que también había sido su primer ministro en algún momento, empezaron a recorrer el país y a advertir de lo que podía pasar. Castillo era perfectamente consciente de su fragilidad. Por lo tanto, aprovechó desde el gobierno para viajar por estas regiones que todavía le eran afines para decir, bueno, si algo pasa conmigo, ustedes ya saben que aquí lo que no quieren aceptar es que un presidente rural como yo haya llegado hasta donde llegué, hasta Palacio de Gobierno. Todo esto pues propició un clima de muchísima violencia y hubo en efecto una respuesta. Protestas, por supuesto que en el fondo eran legítimas, porque el país, yo creo, está harto de la falta de predictibilidad, la inestabilidad. Hoy por hoy le preguntas a 10 estudiantes peruanos, a 10 peruanos menores de 40 años y 6 de cada 10 te van a decir que están pensando ampliar sus horizontes o de pronto labrarse un futuro fuera del Perú. Pero también es cierto, al mismo tiempo, que no hay una evidencia que diga que Dina Boluarte asumió la presidencia y que dio una orden de aniquilamiento, un genocidio, que es el delito por el que se le investiga hoy en la Fiscalía. La mayoría de los especialistas coinciden en que esta es una figura exagerada, pero lo que también es cierto, y mira tú cómo hay una suerte de encadenamientos de malos entendidos, es que no se ha llegado a esclarecer en los casos de las muertes la responsabilidad. Y esta es una herida abierta para esa población. Yo particularmente no creo que Dina Boluarte haya dicho, bueno, manden a las Fuerzas Armadas a que contengan violentamente a todo aquel que protesta, porque Dina Boluarte ni siquiera esperaba ser presidenta de la República. Se vio de pronto en la presidencia. Es más, traicionando su palabra. Ella había dicho que si Castillo era sacado del gobierno, ella se iría. Esto no lo hizo, ella asumió constitucionalmente, por eso te decía en un principio que tenemos un poder legal, pero más no legítimo, en Palacio de Gobierno. Pero claro, se produjeron estas contenciones de protestas con ciertamente violaciones de derechos humanos, pero en casos que no han sido todavía investigados y mucho menos esclarecidos. Y esta es una mochila pesada que carga el gobierno de Dina Boluarte y que lo vuelve todavía más ilegítimo, porque el gobierno no ha hecho una propia investigación. Ha dicho que la Fiscalía investigue y se ha puesto un poco de lado. El día de hoy, mientras tú y yo hablamos, Dina Boluarte asistía a la Fiscalía, al Ministerio Público, a rendir su manifestación a propósito de esto. Dicen que se ha acogido al silencio. Hoy por la tarde le tocaba declarar también al que era ministro de Defensa y que hoy está en la presidencia del Consejo de Ministros, que es el cargo más alto después del presidente Alberto Otárola. Por lo tanto, todavía ese tema continúa, cubierto por una suerte de penumbra o de opacidad que no le hace bien ni a la democracia, ni a los derechos humanos, ni a la civilidad, en fin, no le hace bien al país. Y yo creo que ese ha sido el gran error del gobierno, no asumir la responsabilidad y hacer una investigación propia, célere, rápida, con el establecimiento de las responsabilidades en estos casos concretos. Hay un proyecto de ley de Dina Boluarte que pretende penalizar a los periodistas y a los medios si es que informan de protestas. ¿Cómo se entiende que un régimen democrático intente atentar? A lo mejor estoy equivocado, estoy mirándolo de lejos, pero a primera vista, un régimen democrático, ¿cómo puede intentar demoler de esta manera la libertad de expresión y el derecho a informar? Es que no lo puede hacer. No sería un gobierno democrático. Pero este es el intento, ¿no?
Pero es que hay un intento. Y son intentos que a veces pasan por alto, que de repente cuando empiezas a leer la letra pequeña del proyecto del pedido de facultades que pide el gobierno al Parlamento para legislar, de pronto y te das cuenta que por ahí va el contrabando. En efecto, hay un proyecto que se ha criticado desde todos los foros periodísticos posibles. Todos los medios en ese aspecto hemos hecho un puño. Un gobierno no puede pretender que un periodista no informe, por ejemplo, sobre la insatisfacción. Por eso decía, hay un sector que yo considero un sector muy tóxico de la ciudadanía, que dice, pero más que la ciudadanía, podríamos decir que es entre la política y algún sector conservador, que dice que es mejor tener a Boluarte allí y que no hagamos olas, no digamos nada, esperemos, tengamos paciencia hasta 2026, pero yo no creo que sea posible tampoco esperar. Creo que si el gobierno no ofrece soluciones concretas, por ejemplo, si te decía, si la verdad sobre lo que pasó entre diciembre y enero no se conoce, en algún momento eso va a llegar a embalsar, va a crecer la desesperación de las familias, la espera, a ver, la justicia que demora, dicen que no es justicia, y eso podría pasarle factura en algún momento al gobierno. Nosotros tenemos todas las alertas encendidas, ese en efecto no es un proyecto que pueda hacer sentir orgulloso a ningún gobierno democrático, pero sí es un proyecto que pretende de una manera, jugando con las palabras, pero que en el fondo busca sancionar en efecto aquel que convoque protestas que terminen en actos violentos. Pero uno no puede predecir a la hora de convocar una protesta si va a terminar en violencia o no. Eso es completamente absurdo. Y es por eso que se habla en efecto de un sector conservador que pretende mantener ese statu quo, copar instituciones, incluso organismos electorales que de alguna manera les allanen el camino para hacerse del poder en 2026, que es la fecha en que iríamos a elecciones próximamente. El gobierno tiene, estamos hablando de Latinoamérica y todos estos problemas son muy comunes a muchos países latinoamericanos, incluyendo Chile. Pero, por ejemplo, ¿tiene el gobierno peruano control de todo el territorio? Un control físico de todo el territorio. Digo esto porque esa es una diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en este momento yo te diría tenemos una porosidad en las fronteras tremenda, un estado muy, muy frágil, no se están aplicando las políticas públicas adecuadas, hay un deterioro muy grande en la administración del Estado. Ya no hablemos de ideología, hablemos simplemente en lo que toca como administrador de los recursos y de la administración estatal. La policía, hoy por ejemplo, están declarados en emergencia 2 distritos de la capital, precisamente porque se ha registrado un incremento de la violencia urbana, de la delincuencia, con delitos que antes los peruanos no habíamos conocido, por lo menos no en la magnitud en la que vemos hoy, como el sicariato, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? La extorsión, por ejemplo. La extorsión es un delito que ha crecido muchísimo. Al gobierno no le ha quedado otra que declarar en emergencia 2 distritos aquí, varios otros en el norte del país. La situación en Puno también es una situación que todavía no está del todo resuelta. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con la ministra de Vivienda y Saneamiento, una de las figuras más destacadas del gabinete de Boluarte, acaso de las más rescatables, Jania Pérez de Cuellar, que está haciendo intentos y grandes esfuerzos por recuperar la confianza de la población puneña, que fue básicamente la población que salió a protestar. Ese núcleo duro está en Puno. Y era muy difícil llegar a Puno. Congresista de Lima que llegaba a Puno era inmediatamente expulsado. El esfuerzo de esta ministra es tratar de destrabar grandes proyectos de desarrollo, ¿no? Ampliamente esperados, durante mucho tiempo esperados por la población de esta región, y en esa medida ir poco a poco ganando la confianza. Pero te diría que esas son las dificultades que enfrenta el gobierno hoy por hoy, sobre todo la falta de liderazgo. Dina Boluarte no es líder. Ella es una presidenta apoyada por la Constitución, con una banda, con el título de presidenta, pero no es alguien a quien siga la ciudadanía. El respaldo es, bordea el 10%, y el del Congreso, mejor no me preguntes, porque estamos hablando de 6%, llegando ya casi al margen de error que aplica un sondeo, ¿no? Cualquier investigación sobre opinión pública que se haga. Así están las cosas, un poco bastante desordenadas, diría yo. Boluarte es una figura que tiene poco poder, da la impresión, pero también la impresión que tenemos desde afuera es que hay un exceso de poder en el Congreso
y una falta de poder del Poder Ejecutivo. O sea que el Congreso en muchas oportunidades está gobernando y no ha sido elegido para gobernar. Y naturalmente que este desequilibrio de poderes produce consecuencias. Eso es una cosa. Y lo segundo es que da la impresión que esta corrupción que hay a nivel de presidentes, pero también está a nivel de congresistas. O sea que en el Congreso también hay mucha corrupción, no solamente con el financiamiento de la política, negro, oscuro, opaco, sino que también con ingresos personales, negocios paralelos, leyes que benefician a determinadas personas, o sea, autobenefician votando leyes. O sea, todo eso también está presente ahí. Claro, todo tiene su origen en lo que te decía, en el deterioro de la clase política y en la falta de partidos, ¿no? Hemos tenido varios intentos de reformas, finalmente hemos retrocedido en cualquier avance que hayamos podido llevar adelante, pero es cierto lo que estás diciendo, la sensación en el país también es que el Congreso está gobernando, sin duda, y esto se debe a esa alianza que te decía, una alianza que se nota claramente entre partidos que antes eran rivales. El fujimorismo está en muchos casos votando en el mismo sentido que Perú Libre, el partido de Castillo. Y tú me dirás, ¿y cómo es posible que haya ocurrido eso? Pues bien, porque es conveniente para los intereses de estos grupos. Hoy por hoy en la mesa directiva tienes un representante del fujimorismo y nada menos que el hermano de Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón. Es decir, el líder del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y que no pudo postularse él a la presidencia porque tiene un impedimento judicial para hacerlo. No puede, no está habilitado para ser candidato. Sin embargo, tienes ahí a estas dos fuerzas importantes, con las bancadas en su momento mayoritarias, sentados en la mesa directiva. Y claro, eso lo que hace es una suerte de sensación de que no queda, de que la minoría que defiende la institucionalidad o de que los grupos que defienden la institucionalidad se van quedando bastante relegados en este intento y este copamiento de poder que te decía. Que esto vaya en algún momento a jugarle en contra a Dina Boluarte dependerá mucho de lo que haga Dina Boluarte. Hay quienes dicen que el gobierno por eso se anda con mucho cuidado con el Congreso. No observa normas que claramente debería observar. O, por ejemplo, apoya al Congreso o también se hace de la vista gorda en procesos como un proceso polémico que en este momento está en curso, que es una investigación nacida desde el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es un organismo independiente, un colegiado de magistrados que son los que deben elegir y nombrar a fiscales y jueces. ¿A quién le interesa controlar a la Junta Nacional de Justicia? Aquel que se siente, en la mira de la justicia, evidentemente. Entonces, por lo mismo que tú dices, si estos líderes políticos corruptos mueven sus fichas en el Congreso, lo que van a querer es acabar con esta institucionalidad que podría bloquearles el camino para una eventual postulación en el 2026. Entonces, estamos en una suerte de limbo por el momento con una sensación que no solo es la sensación que tienen ustedes desde el exterior, la tenemos aquí también, de que el Congreso hace literalmente lo que quiere, porque tiene un poder absoluto, porque no hay una líder en Palacio de Gobierno. Puede en algún momento defender la institucionalidad de la presidencia convocando, por ejemplo, a la ciudadanía en contra del Parlamento, ¿no? El Parlamento también se sabe deslegitimado, pero tiene el poder de los votos, el poder de la legalidad. Entonces, por lo tanto, se aprueban leyes, como te decía, esta investigación es por demás absurda. Se está investigando y se pretende expulsar a todos los miembros de la Junta porque una de las magistradas ingresó con el límite de edad y se mantiene en el cargo. Eso es completamente absurdo. Es como si yo te dijera, esta beca te la vas a ganar, pero para postular necesitas tener solo hasta los 18 años. Y tú cumples 19 2 meses después de haberla ganado. Y por lo tanto tendrías que dejar la beca. Es absurdo, es completamente absurdo. Pero esos son los argumentos en los que ha caído lamentablemente el Parlamento peruano. Corrupción, por supuesto. Congresistas que roban un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores. Te nombro asesor, pero me das un 5 o un 10% de tu salario. Entonces todo se ha mercantilizado. El mercado presa del que te hablaba es real. Es real, yo trabajo en el Congreso, es burocracia estatal, pero le debo pagar al congresista que me nombra, porque yo no tengo las calificaciones para ese puesto, ¿no? Una suerte de cuota, ¿no? de pago mensual, de bono por haber accedido yo a un puesto de trabajo ahí, en el despacho congresal. Y así te podría dar
muchos ejemplos de lo que viene ocurriendo, ¿no? Y de cómo crece y crece este deterioro institucional que ojalá en algún momento podamos revertir, pero que lamentablemente no pinta para nada bien en el horizonte. Entiendo que te refieres, entre otros, a Alejandro Soto Reyes, el presidente del Senado, que contrataba, entiendo que a sus colaboradores, pagados con dineros públicos, les recortaba parte de su dinero para realizar otras actividades, contrató a la hermana de la madre de su hija, votó por una ley que permite aplicar una prescripción en un caso en que él está acusado de estafa, en fin. Te hablaba por eso de la investigación de la Junta, porque me parece una investigación emblemática para pintar el tablero, ¿no? Si tú tienes que la mayoría de los políticos hoy están supervisados por la Contraloría y que tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía, pues a nadie le va a convenir tener una Junta Nacional de Justicia independiente. Y el Congreso tiene votos como para poder designar a los representantes. Ya puso un defensor que es uno de los que debe nombrar a esta Junta. Entonces, utilizar la democracia, utilizan los propios mecanismos del sistema democrático y la propia legalidad para incurrir en corrupción, lo cual se convierte en un círculo vicioso y tóxico en detrimento. ¿Cómo entender que se puede instalar una dictadura parlamentaria si el Parlamento es la representación del pueblo? ¿Cómo la entendemos? La entendemos solamente porque el sostén es legal, pero no hay respaldo ciudadano, no hay legitimidad. Nadie va a salir a defender al Congreso, nadie saldrá tampoco a defender a la presidenta Boluarte. Alejandro Soto ya es el colmo de los ejemplos, el presidente del Parlamento, pero sigue allí como tantos otros. Hoy por hoy, el escándalo con el que amanecimos es el viaje a Rusia de un grupo de parlamentarios. Se fueron a Moscú, no sabemos si invitados o con su dinero, pero esta semana es una semana de representación. Los parlamentarios deben ir a los lugares, a sus jurisdicciones, por ejemplo, a supervisar cómo va el problema de la inseguridad o a supervisar cómo van los trabajos de prevención ante el fenómeno del niño. Pero no, este grupo de congresistas de izquierda, ojo, muchos de aquellos llegaron gracias a la presidencia de Pedro Castillo al Parlamento, se fueron a Rusia. Ese es el último escándalo. Y cuando le preguntan al presidente del Congreso, oiga, ¿usted no sabía cómo les dio autorización? Él dice, no me enteré, no sé. Y así estamos. Así estamos en el Perú. A mí me da mucha pena tener que hablar, te confieso, en un medio internacional así de la situación en mi país, pero la verdad es que es la realidad. Y a uno le da mucha pena. Generaciones que hemos vivido el golpe del terrorismo, de la crisis económica, que hemos visto cómo, caramba, con defectos y todo, empezamos de alguna manera a resurgir, a exportar una imagen diferente, ¿no? Que hoy por hoy veamos en ese retroceso, por ejemplo, también la imposibilidad de acceder a la OCDE. Yo no sé qué pretensiones hay del gobierno de poder llegar a la OCDE cuando estamos minando y destruyendo las buenas prácticas en la gestión pública. Mávila, hacemos un alto, dejo la pregunta planteada. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? ¿En qué están? ¿Se corrompieron o no se corrompieron? ¿Forman parte de las Fuerzas Armadas de la sociedad? ¿Es una isla en que no se corrompen o están corruptas también? Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo.
Mávila, ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas en Perú? ¿Juegan un papel político? ¿Es solo un papel de seguridad y orden público? Hay estados de emergencia y por lo tanto están las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público. ¿Hay peligro, hay temor a que las Fuerzas Armadas rompan con la institucionalidad? ¿Son Fuerzas Armadas honestas o también han caído en la corrupción? Las Fuerzas Armadas en el Perú no son deliberantes. Veo muy difícil, prácticamente improbable que en el Perú se pueda dar un golpe militar, digamos, o que las Fuerzas Armadas se alcen en armas en contra del sistema democrático. Actuaron durante el autogolpe de Pedro Castillo, preservando precisamente lo que era la constitucionalidad de nuestro país. Hoy por hoy, su rol, al no ser deliberantes, es acompañar a las figuras que se encuentran en el poder, que es lo que les toca. Y probablemente sean de aquellas instituciones en las que los peruanos todavía creen un poco más que en otras, ¿no? La situación de estado de emergencia hoy por hoy te obliga a refugiarte en las fuerzas de seguridad. Hay siempre, como en cualquier lugar, diría yo, casos de corrupción que se pueden ventilar, pero no estamos en una situación ni por asomo parecida a la que vimos en los últimos tiempos de Alberto Fujimori, cuando tenías a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas despachando con su asesor Vladimiro Montesinos, cobrando dinero, haciendo negocios en los comandos, en las compras de armamento. Eso no. Lo que sí podemos decir es que hoy por hoy las Fuerzas Armadas vienen siendo una suerte de soporte para la policía, que todavía nadie entiende muy bien de qué manera, pero se mantienen un poco al margen del vaivén político. Por lo menos por ahora esa es la sensación. Muy cautelosos, siempre en respeto de lo que decimos es el orden y la ley. Y por lo tanto, vuelvo a la frase con la que inicié estos comentarios. Los poderes, la clase gobernante hoy se sostiene por la legalidad, por lo que está escrito. Pero ya sabemos, tú y yo y todos los que nos ven, que no basta con tener el título o con tener el cargo. Hay que saber ganarse el respeto y saber ganarse una legitimidad. Y eso es lo que lamentablemente hoy por hoy no hay en el país. En septiembre 4 soldados del ejército peruano murieron después de un ataque guerrillero y son los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Cuánta guerrilla hay en Perú? Llama la atención que mueran soldados en enfrentamientos armados. ¿Hay zonas en que están estos guerrilleros y que las dominan? Sí, por supuesto, pero no estamos hablando de guerrilleros terroristas, estamos hablando ahora de columnas, en efecto, senderistas, que hoy básicamente son una suerte de, ejércitos, si lo queremos ver de alguna manera, para el narcotráfico. En realidad, estas huestes que quedaron, estas pocas columnas que quedaron desarticuladas en el valle de los ríos Apurímac y Ene, que es la zona donde están concentrados, se aliaron con el narcotráfico al verse debilitados. Hoy prestan servicio a ellos, prestan servicio para cuidar los campos cocaleros, prestan servicio para el despegue de los aviones que parten con droga, sin duda, pasta básica o cocaína. El narcotráfico aumentó muchísimo en el Perú. Lo que ocurrió con estos 4 efectivos que citas muy bien es algo que tampoco ha sido aclarado, ¿no? La mayoría, y ahí me incluyo, nos inclinamos a pensar en que esto fue una emboscada para la que esta unidad partía completamente indefensa, es decir, sin una estrategia y sin una planificación. Por eso te decía que lo que está fallando también es el gobierno, pero el gobierno como tal, el gobierno como el gerente trabaja en la fábrica, como el organizador, el que dirige una obra, por ejemplo, de construcción, como el entrenador de un equipo de fútbol o de cualquier deporte, eso es lo que falta. Entonces, básicamente vamos guiándonos por este instinto, te decía, de emprendedurismo, pero el narcotráfico hoy por hoy es una de las fuerzas muy importantes, sobre todo el lavado. El lavado tiene un poder muy importante, la minería ilegal también en alianza con el narcotráfico. Entonces, lo que queda de Sendero hoy no es una guerrilla de izquierda radical, lo que queda hoy es una milicia al servicio de los narcotraficantes. 11.000 efectivos de la policía y la gendarmería venezolana entraron a la cárcel de Tocorón. Y resulta que de Torocón, perdón. Y resulta que no encontraron al famoso niño Guerrero, a Héctor Rutherford Guerrero Flores, el jefe del Tren de Aragua. Dicen que podría estar en Perú.
¿Por qué se va a Perú? ¿Por qué no elige otro país? Perú. Y resulta que las autoridades peruanas han informado que están dispuestos a pagar más de $120.000, $122.000 aproximadamente, a quien dé pistas para detener a este jefe criminal, que sabemos que el Tren de Aragua está en muchos países de Latinoamérica, y él es uno de los jefes. Pero ¿por qué elige Perú? ¿Por qué no se va a otro país? Primero, no hemos confirmado que esté en Perú. No. Ojo, no se ha confirmado ello. Se teme por lo que yo te decía, por el descuido que hay, por la porosidad en las fronteras, porque ingresa mucho ilegal a través de las fronteras. No hay ahí el control suficiente, ni el Estado se da abasto para hacer un control adecuado. Ni siquiera son polos de desarrollo las fronteras. Pero al margen de ese descuido, lo que yo creo realmente es que todo este estado de emergencia, que en efecto hay inseguridad, pero que tampoco hay una estrategia para combatir la delincuencia. Entonces, por lo tanto, le está sirviendo perfectamente hoy al gobierno casi como un elemento de distracción. El tema del niño guerrero. Yo no sé si esté en el Perú, dudo mucho. Mi hipótesis, y creo que la de muchos, es que todavía sigue en Venezuela protegido por el gobierno de Maduro, porque lo que vimos en la cárcel, era imposible que un penal de esa magnitud y con todas las comodidades que pudimos ver todos, con el campo de diversiones, con el club, con la discoteca y demás, eso pudiese haber estado sin que nadie se diera cuenta, sin que la policía venezolana o el propio gobierno de Maduro se dieran cuenta. Entonces, la hipótesis que creo que es la que más fuerza tiene es que Niño Guerrero puede continuar en Venezuela a buen recaudo. Podría venir a Perú, pero también hay que destacar que la policía peruana ha asestado duros golpes contra el Tren de Aragua. Hace poco, nada más, algunos meses atrás, fue capturado Mamut, alias Mamut, que era una suerte de segundo o tercero en la organización del Tren de Aragua. Fíjate tú cuál es la porosidad o la ineficiencia del Estado, que se revelaron unos audios que daban cuenta de que Mamut, desde el penal donde estaba recluido, todavía daba órdenes a los delincuentes que se encontraban fuera, actuando impunemente en las calles. Debido a esto, es que el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, trasladó a este delincuente a un penal de seguridad mayor que está en la Sierra de Perú, en una zona muy alta, en Chayapalca, que es un penal impenetrable. Hoy por hoy, ese sujeto está recluido en una celda muy pequeña, completamente aislado, sin acceso a comunicación ninguna. Entonces, la policía peruana es una policía muy hábil. Gracias a la inteligencia policial, aquí se capturó sin disparar una sola bala a Abimael Guzmán. Y el peruano lo sabe, y el peruano lo reconoce. Y es por eso que el peruano le exige al gobierno disponer de los recursos y no usar este estado de emergencia como una suerte de elemento distractor, que yo creo que en el fondo es lo que se está haciendo. Mucho estado de emergencia, mucho operativo, pero en el fondo no hay una estrategia real, coordinada, seria, a largo plazo, que vaya a permitir que lo que se consiga durante el estado de emergencia sea permanente en el tiempo y que recuperemos la tranquilidad. Podríamos seguir conversando. Me faltaron un montón de temas. Se nos va el tiempo. Sí, me habría encantado haberte preguntado de la economía peruana, que está muy apretada. Rápidamente te puedo decir, estamos en el año de peor crecimiento, los últimos 20 años, así nada más. Los pronósticos no son buenos, pero hoy por hoy más que nunca esto depende sin duda del poder político. De estabilidad. Sin duda. Estabilidad política. Esa es la palabra que se reclama aquí para poder volver a crecer como crecimos en algún momento. Para que vuelvan a invertir, para que no se vayan los capitales al exterior. Confianza y esperanza. Eso es. Gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y ustedes, gracias por seguirnos con esta entrevista a Mávila Huertas. Ella es conductora del programa Ampliación de Noticias de Radio Programas del Perú. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com.
y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.